¿Cómo es posible que un país pase por tantas revoluciones, guerras y constituciones en apenas un siglo y no consiga encontrar un rumbo estable? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de España del siglo XIX para intentar entender ese torbellino político constante. Y es que la pregunta es casi obligada. Mientras su vecina, Francia, iba construyendo un Estado-nación más o menos moderno, España parecía atrapada en un bucle. ¿Por qué le costó tanto, casi 100 años, levantar un sistema político que durase? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este viaje. Para intentar resolver este rompecabezas, vamos a dividir este largo periodo en 3 fases clave. Pensemos en ellas como si fueran 3 grandes experimentos en un laboratorio político, cada uno con una idea distinta para encontrar esa fórmula mágica de la estabilidad. Y como vamos a ver, todos acabaron fracasando. Pues vamos allá. Todo empieza en 1833. Muere Fernando VII, el último rey absolutista, y su muerte no solo provoca una guerra para ver quién le sucede en el trono, no. Lo que hace es abrir la caja de Pandora y poner sobre la mesa la pregunta del millón. ¿Cómo se tiene que gobernar este país a partir de ahora? La Primera Guerra Carlista. Ojo, porque no fue una simple pelea familiar por la corona. Fue un choque brutal, frontal, entre 2 maneras de entender España que no podían ser más opuestas. Por un lado, los carlistas, aferrados al absolutismo, a la tradición y a los fueros. Y por otro, los liberales, que miraban a Francia y soñaban con una monarquía constitucional y un Estado centralizado. Y aquí viene una de las grandes claves de todo esto. Ni siquiera los que ganaron la guerra, los liberales, se ponían de acuerdo entre ellos. Estaban divididísimos. Teníamos a los moderados, que querían cambios sí, pero poquitos y con un rey fuerte. Y luego a los progresistas, que querían una ruptura total con el pasado, más derechos y limitar el poder del bey. Este tira y afloja constante fue un lastre desde el minuto 1. Entonces, con este panorama político tan fragmentado, ¿quién acababa decidiendo las cosas de verdad? Pues el ejército. Y lo hacía con una herramienta muy particular, muy española: el pronunciamiento. No era un golpe de Estado al uso, sino que un general, con sus tropas, se pronunciaba, es decir, declaraba públicamente que no estaba de acuerdo con el gobierno y forzaba un cambio. Y así es como entramos de lleno en lo que se conoce como la era de los generales. El destino del país no se decidía votando en el Parlamento, sino en los cuarteles. El poder no se conseguía con escaños, se conseguía con sables. Espartero, Narváez, O'Donnell, los nombres de los generales iban y venían, pero el sistema era siempre el mismo, haciendo imposible construir nada sólido. Si pensábamos que lo anterior había sido inestable, bueno, pues agarraos porque lo que vino después fue el caos elevado a la máxima potencia. En 1868, un pronunciamiento, otro más, echa del trono a la reina Isabel II y España se convierte de la noche a la mañana en un laboratorio político a toda velocidad, el sexenio democrático. Es que mirad esta cronología. Es de locos. En solo 6 años, se prueba una monarquía democrática trayendo a un rey de Italia, Amadeo de Saboya, y cuando el hombre se harta y se va, se proclama la Primera República. Ninguno de los 2 inventos consiguió aguantar la presión. Un verdadero torbellino. Y la República, la Primera República, es el retrato perfecto de este descontrol. Tuvo 4 presidentes distintos en menos de un año, 11 meses, cada uno con una idea diferente. Y mientras en Madrid se peleaban por si la República tenía que ser federal o unitaria, el país simplemente se deshacía. Y por si el lío político fuera poco, es que el país estaba literalmente en llamas. Había 3 guerras en marcha, a la vez. Una nueva guerra carlista en el norte, la guerra cantonalista, con ciudades que se declaraban independientes por su cuenta, y la guerra de independencia en Cuba. Era una situación, insostenible. Al final, claro, el país estaba agotado de tanto caos. Así que se aceptó lo que muchos vieron como la única salida posible: otro golpe militar más y la vuelta de la monarquía. Nació así un nuevo sistema, la Restauración, que por fin prometía estabilidad. Y la trajo, sí, pero a un precio altísimo. Una paz que en realidad era una farsa muy bien montada. El arquitecto de todo esto fue Antonio Cánovas del Castillo, y su gran invento fue lo que se llamó el turno pacífico. La idea era cínica, pero inteligente. Los 2 grandes partidos, el conservador y el liberal, se pondrían de acuerdo para ir turnándose en el gobierno. Así se evitaban los pronunciamientos. Pero, ¿cómo se aseguraban de que las elecciones dieran siempre el resultado que ellos querían?
Pues aquí está el truco. La estabilidad era de cartón piedra. Se sostenía sobre un fraude electoral masivo y organizado. Estaban los caciques, los jefes locales que controlaban los votos en los pueblos. Estaba el encasillado, donde el gobierno, antes de las elecciones, ya repartía los escaños. Y si todo fallaba, se recurría al pucherazo, a falsear las actas o meter votos falsos en las urnas. La democracia era un puro teatro. Pero claro, un sistema que se basa en el engaño es muy frágil. Tarde o temprano, la realidad se impone. Y en 1898, toda esa fachada de estabilidad se vino abajo de la forma más estrepitosa posible. La guerra contra Estados Unidos por Cuba fue un desastre total, una humillación nacional. En pocos meses España perdió lo que le quedaba de su antiguo imperio, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Pero no fue solo una derrota militar, fue mucho peor. Fue una crisis moral, de identidad, que dejó al descubierto que el sistema político era un gigante con pies de barro que venía completamente de espaldas al país real. Y a raíz de este shock, surgió un grupo de intelectuales, los regeneracionistas, que hicieron un diagnóstico brutal de la situación. Gente como Joaquín Costa dijo aquella famosa frase de echar 7 llames al sepulcro del Cid. Era una forma de decir, basta ya de soñar con glorias pasadas, tenemos que mirar nuestros problemas de frente. Muy bien. Después de todo este viaje por un siglo de locos, volvamos a la pregunta del principio. ¿Cuál es la anatomía de este fracaso? ¿Por qué fue imposible encontrar la estabilidad? Pues como hemos visto, no hay una sola causa. Fue una especie de tormenta perfecta, una sociedad rota en dos, con las dos Españas siempre a la gresca, un ejército que se creía con derecho a intervenir en política cada 2 por 3, una democracia que era una farsa, y un sistema político cerrado, diseñado para dejar fuera a las nuevas fuerzas que estaban naciendo, como el movimiento obrero o los nacionalismos. Al final, el gran fracaso de todo este siglo fue no conseguir construir un Estado estable donde cupiera todo el mundo. Se dejaron heridas muy profundas sin cerrar. El ejército seguía ahí, la política real se hacía fuera del Parlamento y las dos Españas estaban más enfrentadas que nunca. Con unos cimientos tan débiles, la pregunta ya no era si iba a haber un conflicto todavía más grande, sino, más bien, ¿cuándo?